¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Voy a esperar unos minutitos nada más para que se conecten y de otra forma, como quiera, les dejaré aquí grabada la clase de la primera sesión para que ustedes la puedan ver o escuchar cuando lo consideren pertinente. Me espero unos minutitos y ahorita ya empiezo con la presentación. Gracias. Muy bien, antes de comenzar, me gustaría comunicarles que les puse aquí, les posteé un link de Drive y en este link le pican y ahí van a encontrar todo el material que van a ir necesitando para las sesiones y para sus evidencias y y cualquier cosa que se vaya actualizando, las diapositivas, sus avances y demás, también lo podemos ver por ahí. Hay algunas carpetas, entonces cuando tengan chance, les pido por favor si pueden ir por ahí revisando el material. Y bueno, muy bien, pues voy a comenzar con la presentación para dejárselas aquí grabada. Una disculpa aquí por la luz. No sé muy bien cómo poner la computadora para que no se vea raro. Bueno, aquí estoy compartiendo ya la presentación. Espero se vea. Y bueno, el día de hoy, mi nombre es Paulina Jiménez y yo voy a ser la instructora que les va a impartir la unidad de aprendizaje de diseño y evaluación de políticas públicas. Bueno, es de segundo semestre, por lo que tengo entendido. Y bueno, pues estoy a sus órdenes y cualquier cuestión pueden mandarme un mensajito por aquí por Teams y estoy al pendiente. Muy bien, pues bienvenidos a este curso. Nuevamente, ya saben que aquí estamos para servirles. Y bueno, nada más como recordatorio, el propósito del programa académico de la Maestría de Ciencias Políticas y Gobierno es formar especialistas en el campo de la teoría política y procesos de gobierno, gestión pública, políticas públicas, democracia y gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas, que sean capaces de analizar problemas en estos campos disciplinarios y que tengan habilidades para proponer alternativas de solución con alto grado de confiabilidad, que esto ustedes ya lo conocen, es nada más un pequeño recordatorio. Y bueno, el propósito de la unidad de aprendizaje que vamos a estar viendo, diseño y evaluación de políticas públicas, el alumno aplicará los instrumentos y herramientas de las diferentes teorías de la ciencia política y administración pública para resolver problemas del ámbito público en un contexto de tiempo y espacios definidos en organizaciones públicas y sociales, traduciendo las demandas sociales en problemas específicos, generando propuestas pertinentes con base en los instrumentos de cada una de las teorías aplicables. Y bueno, pues las políticas públicas son una de las principales herramientas mediante las cuales los gobiernos buscan responder a los problemas que afectan a la sociedad en general. Y sin embargo, diseñar una política pública, que es de lo que va esta clase, pues va mucho más allá de formular una buena idea, ¿no? Implica comprender la naturaleza del problema que se está viendo o que se está
analizar la evidencia del mismo problema, dialogar con los distintos actores que están involucrados, seleccionar los instrumentos o las metodologías adecuadas y también evaluar los resultados, sí, o la eficiencia de estas políticas públicas para mejorar la toma de decisiones de las personas que se encuentran a cargo. Y bueno, pues en esta unidad de aprendizaje en específico vamos a trabajar o vamos a formular una política pública, una propuesta de política pública como si formáramos parte de un equipo consultor especializado en políticas públicas y bueno, pues cada quien más adelante se los voy a explicar mejor, pero cada quien va a formular una propuesta de política pública en un documento que vamos a llamar policy paper, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de estas 5 semanas, les digo, vamos a estar desarrollando esta propuesta. Ahorita también más adelante lo tengo en una diapositiva, pero cada tema va a ser un pequeño avance, o sea, va a ser una evidencia, pero va a ser un pequeño avance para el trabajo final. Entonces no hay un trabajo final como tal, sino va a ser el conjunto de todas las evidencias que ustedes van a estar viendo. Y bueno, pues evidentemente son 5 semanas, entonces todo lo tengo preparado mediante una metodología que es un poquito más breve, pero siempre siguiendo a los autores como referentes a las metodologías aquí en México en cuanto al desarrollo de un policy paper. Entonces, la competencia del perfil de egreso a la que se vincula esta unidad de aprendizaje, el alumno conocerá las principales teorías de la ciencia política y la administración pública con la finalidad de explicar su relación con hechos o situaciones político-administrativas en los contextos local, nacional e internacional, en lo referente a problemas reales, especificando las causas y consecuencias del caso analizado con fundamento en las teorías contemporáneas aplicables. Una disculpa si me tardo un poquito en leer, saben que mi pantalla está quebrada. El viernes ya voy a cambiar el equipo, pero el día de hoy, entonces se mueve un poquito las letras, está la pantalla, no veo una parte y de la otra parte se mueve un poquito, entonces si me ven que batallo como para leer las diapositivas, es por eso y espero que la cámara se esté viendo bien. Bueno, entonces durante el semestre y la tarea de hoy es una actividad diagnóstica, realmente no es una tarea como tal, pero ustedes van a elegir un caso, van a elegir un problema social. Yo les voy a dar algunos temas, les voy a proponer algunos temas, pero ustedes lo van a elegir. Y sobre ese tema o sobre ese problema es el que van a estar trabajando estas 5 semanas que vamos a estar en el curso. Y bueno, pues el contenido, ¿cuáles son los temas que vamos a abordar? Comprender las políticas públicas, analizar problemas públicos y construir la agenda, diseñar políticas públicas, implementarlas, cómo se implementan y luego cuáles son los instrumentos de evaluación de las mismas. Y les hice por aquí una tablita para que ustedes lo vieran como un poquito más claro. Acuérdense que este documento ya lo tienen ustedes ahí en el link de Drive, esta presentación. Entonces, son 5 semanas de clase del taller y en la semana 1, hoy vamos a ver la introducción al enfoque de las políticas públicas y vamos a realizar la actividad diagnóstica, que es la selección del problema público y ustedes van a trabajar en la justificación de su relevancia y delimitación del objeto del análisis, etcétera, etcétera. Más adelante también tengo las instrucciones y ahorita se las digo. Eh, y luego en la segunda semana, el tema 2 dice tema 1 y 2 porque son referentes a la evidencia, pero es el tema 2 introducción al enfoque de las políticas públicas, definición de problemas públicos e integración en la agenda. El tema 3 formulación de políticas públicas. El tema 4 implementación de políticas públicas. Y el tema 5 indicadores de evaluación de políticas públicas. Y si se fijan, a partir de la semana 2 ya empiezan, de la semana 2 ya empiezan las evidencias y cada evidencia les comento que es un pequeño avance, sí, para el PIA, para el producto, el proyecto final. Entonces, esas evidencias realmente son avances del proyecto final. Esto es nada más una tablita muy resumida de lo que se va a ver, pero bueno, para que lo tengan ustedes ahí, lo puedan visualizar. Entonces, el PIA, que les comento que es el proyecto integrador de aprendizaje, es la elaboración de un policy paper basado evidentemente en la evidencia y el documento se desarrollará siguiendo la metodología propuesta por Reynoso, Núñez y Caldera Ortega
y bueno, pues obviamente está adaptada a hacerlo un poquito más cortita por la cuestión de que son solamente 5 semanas, ¿sí? Y todos los trabajos que ustedes me van a entregar, pues van a ser cortitos, o sea, van a ser de 2, 3 cuartillas máximo. Entonces, al final ustedes van a tener un documento de entre a lo mejor 10 y 15 cuartillas, pero va a ser un resumen, por así decirlo, de la propuesta de la política pública que ustedes van a realizar. Bien, déjenme le cambio aquí. Y bueno, pues aquí les pongo que es un policy paper para que ustedes lo tengan en la teoría. Estoy segura que ustedes ya lo saben todo esto, ya lo han visto en alguna otra clase, pero bueno, para que lo tengan aquí a la mano. Un policy paper es un documento técnico que presenta una propuesta de política pública para atender un problema público específico. Su finalidad es apoyar la toma de decisiones mediante recomendaciones sustentadas en evidencia científica, información oficial y análisis técnico. Y bueno, a diferencia de una investigación académica, ¿sí? O de una tesis, por así decirlo, el policy paper tiene un enfoque aplicado orientado a formular soluciones viables dirigidas a tomadores de decisiones y actores responsables del diseño e implementación de las políticas públicas, que ya saben ustedes que eso es lo que eso es lo que vamos a estar viendo. Muy bien. Y aquí les puse también las definiciones como formales que nos dicen los autores. Se las voy a leer, pero realmente es nada más para que las tengan ustedes aquí. Un policy paper es un documento que contiene una propuesta de política pública. En él se expresa un problema, una posible solución. Entre sus destinatarios se encuentran los actores políticos que deciden e implementan las políticas públicas. Esta es la definición de José Reynoso Núñez. Y la siguiente definición dice así: los documentos de política pública, los policy papers, son una parte esencial en la tarea del analista de políticas. Constituyen el principal instrumento en el que se apoyan los funcionarios o tomadores de decisiones para adoptar decisiones informadas, sustentadas en información y evidencia derivadas de la investigación aplicada. Y esta es la investigación de Alex Ricardo Caldera Ortega. Estos documentos, les digo, ya los tienen ustedes en el link de Drive, pero bueno, es nada más para que tengan por ahí la definición a la mano nuevamente. Y también en el link de Drive van a encontrar ustedes una carpeta que se llama Ejemplos de Policy Papers. Y aquí yo les puse, me parece que 3 o 4 ejemplos, sí, para que ustedes los visualicen. Evidentemente, estos policy papers a lo mejor son de 40 cuartillas o así, ustedes no van a hacer un documento tan grande de tanta extensión, sí, por la cuestión del tiempo, pero para que ustedes los tengan por ahí como de referencia de qué es lo que van a hacer de su pie. Y bueno, pues son estos 3 ejemplos, pero uno se los puse doble. Si el primero es de la Organización para el Desarrollo Económico, Organization for Economic Cooperation and Development, y es el documento que se llama Better Regulation for the Green Transition, y el segundo es del Banco Interamericano de Desarrollo, se los puse ahí en inglés y en español también. Y de la CEPAL, ahí lo que hay es, tienen que meterse ahí a los documentos, a las publicaciones de la CEPAL, y ahí van a encontrar ustedes muchos ejemplos de policy papers, sí, para que ustedes puedan ver por ahí cómo son más o menos, que seguramente ya tienen un conocimiento, pero bueno, como quiera les dejo aquí. La otra indicación es lo que ya les mencioné, revisar por favor la carpeta de Drive. Ahí les dejé el link en Teams para que ustedes lo revisen y vean los documentos que existen y se familiaricen con la información que hay. En la carpeta de bibliografía también hasta ahorita les puse 2 documentos. Uno es una lista con toda la bibliografía con la cual fue preparada esta materia y el otro es la bibliografía categorizada por tema, o sea, por semana. O sea, en la semana 1 viene ahí una tablita con tema 1, viene la bibliografía básica y luego la bibliografía complementaria. A mí me gustan mucho los videos de TED, siempre los pongo en todas mis clases, entonces también viene un video de TED Talks sugerido
para la materia, pero bueno, la bibliografía complementaria, la bibliografía básica es pues la base, ¿no? Pero también está la sugerida, que ahí está en otro apartado. Muy bien, entonces en estas 5 semanas vamos a comprender y vamos a estudiar y analizar un problema social o ambiental, ¿sí? Público. Vamos a ver cómo se incorpora a la agenda, formular la política a través del policy paper, cómo se implementa, cómo se evalúa y bueno, todo hasta a través de las 5 semanas que al final va a resultar en el proyecto final. Y vamos a responder durante todo el semestre a esta pregunta: ¿cómo se diseña una política pública que realmente pueda resolver un problema público y cómo sabemos si funciona, ¿no? Porque evidentemente esto también es importante. ¿Por qué son más importantes, más ahora que nunca, sí, las políticas públicas? Bueno, porque vivimos ahora en un contexto en el que los gobiernos enfrentan desafíos mucho más complejos que hace algunas décadas, ¿no? Vivimos en un mundo súper interconectado, ahora más que nunca, entonces los problemas tienden a escalar también. Y bueno, el cambio climático, las pandemias, sí, la transformación digital, la desinformación, muy importante, estos temas que están en tendencia con la ciberseguridad y demás, la migración, la pérdida de confianza en las instituciones públicas, todo esto ha puesto a prueba la capacidad del Estado para responder de manera efectiva, ¿no? Aquí y en todos los gobiernos, evidentemente. Y bueno, hay un informe de la OCDE que señala que estos desafíos exigen fortalecer la resiliencia democrática, mejorar la participación ciudadana, reforzar las capacidades institucionales y, muy importante, diseñar políticas públicas basadas en evidencia, que es lo que como uno de los ejes principales que nosotros tenemos en esta materia. Y por ello, pues, estudiar políticas públicas hoy no consiste únicamente en comprender cómo funciona el gobierno, sino en desarrollar todas estas herramientas y metodologías, por así decirlo, que nos permitan formular soluciones que sean más eficaces y más eficientes, legítimas y que se puedan sostener a largo plazo para atender, para resolver todos los problemas públicos que cada vez se vuelven más complejos. Entonces, los grandes desafíos del siglo XXI no requieren únicamente mejores gobiernos, requieren mejores políticas públicas. Y esto es básicamente lo que resume este paper de la OCDE que les mencionaba. No sé si conozcan este señor que se llama Hans Rosling, que casi todos sus videos en TED son como de estas gráficas que tienen como que bolitas que se van moviendo y él es famoso por eso, seguramente han visto algún video de él. ¿Cómo construimos mejores políticas públicas que atiendan los problemas contemporáneos? Bueno, pues en todo este análisis de las políticas públicas que vamos haciendo, que seguramente ustedes ya tienen experiencia en esto, los datos constituyen la base para comprender la realidad que vivimos, o sea, entender el problema de una manera más integral, más holística, por así decirlo, y tomar mejores decisiones, decisiones que sean informadas de acuerdo a la evidencia que sí existe, ¿no? Entonces, diseñar una política pública a partir de percepciones, de opiniones, de experiencias aisladas o de lo que creemos de las cosas o de los problemas, pues evidentemente va a conducir o puede conducir a diagnósticos que son erróneos, ¿sí? Que son imprecisos y todo esto, pues bueno, luego lleva a la creación de soluciones que son poco efectivas a los problemas reales, ¿no? Y como demuestra Hans Rosling, en esta conferencia que ahí les puse el link para que ustedes lo vean cuando tengan chance, el uso de evidencia empírica y la correcta interpretación de los datos permiten cuestionar todas las ideas preconcebidas, comprender la verdadera magnitud de los problemas públicos y formular propuestas sustentadas en la información confiable, que les repito, ese es uno de los ejes principales de la materia, ¿no? Y bueno, en este curso los datos no es solamente como un complemento, ¿no? O algo que se pide en el trabajo, sino es el principal fundamento para justificar los problemas que ustedes van a elegir
diseñar alternativas de solución y elaborar recomendaciones de política pública basadas nuevamente en la evidencia que ya existe. Y bueno, este es el tema uno y esta es meramente la introducción al enfoque de las políticas públicas, sí, que es lo que nosotros vamos a estar viendo a lo largo del semestre. Y ahora que ya más o menos les platiqué cómo es que vamos a estar trabajando, me gustaría que hicieran que hiciéramos esta reflexión y respondiéramos a la pregunta fundamental, que es el eje fundamental de este curso. ¿Qué son realmente las políticas públicas y por qué constituyen una de las principales herramientas para atender los problemas públicos? Perdónenme, les digo que mi pantalla no se ve muy bien, entonces si me tardo un poquito a leer es por eso. Y bueno, el objetivo nada más de esta sesión de introducción a la materia es que repasemos qué son las políticas públicas, por qué surgen, sí, cuál es la importancia, cuál es el papel que juegan en la resolución de los problemas públicos y bueno, también nuevamente reforzarles cómo es que llevaremos a cabo esto del policy paper durante el semestre. Esta es una pregunta para ustedes, sí, y me gustaría que cuando vean este video puedan comentar abajito, o aquí en el chat general. Imagínense que mañana reciben una llamada inesperada, ¿sí? Y les habla el gobernador del estado, de su estado, y les dice, necesito que durante los próximos 6 años te hagas cargo de resolver un problema público, el que tú quieras, solo uno. Y yo les iba a preguntar que cuál problema elegirían ustedes sin pensar en si tiene solución o no. O sea, nada más que me digan qué problema les gusta más, les llama más la atención. Y la cuestión con esta dinámica es que, bueno, yo estaba segura que me iban a contestar distintos problemas, ¿no? A lo mejor la contaminación del aire, la cuestión de la movilidad, la planeación urbana, la crisis hídrica, no lo sé, la inseguridad, la pobreza, no lo sé, distintas cuestiones, ¿no? Entonces, con esto, a lo mejor el cambio climático, que es más mi área de investigación, el desarrollo sustentable. Entonces, con esto, con esta dinámica, yo quería que viéramos que todos teníamos como la percepción de los problemas públicos diferente, ¿no? Porque evidentemente depende de nuestras experiencias, de nuestra profesión, de nuestro contexto. Entonces observamos realidades desde perspectivas muy distintas. Y ahora, la cuestión con esto es estas dos preguntas, o sea, ¿cómo se decide cuál de todos estos problemas merece realmente la atención del gobierno, ¿no? ¿En qué orden? Porque definitivamente, pues, el gobierno no puede atender todo al mismo tiempo, ¿no? Los recursos, el tiempo son limitados y todos los días existen miles de necesidades sociales, pero bueno, no todas estas necesidades sociales llegan a convertirse en políticas públicas y es justamente ahí donde nace una de las preguntas como importantes en esta clase y es cómo pasa un problema social, déjenme ver a ver si puedo leer aquí mejor, a convertirse en un problema público, o sea, en un problema que se refiera a las políticas públicas, ¿no? Y bueno, esta es una pregunta que ha acompañado evidentemente durante décadas a los investigadores referentes a la materia del diseño y evaluación de políticas públicas que se encuentran en su bibliografía, como Luis Aguilar, Manuel Tamayo, etcétera. Y bueno, también será una de las preguntas principales, como les comento, del curso. Entonces, durante estas 5 semanas, no nada más vamos a ver la teoría, ¿no? Sino que vamos a aprender a tener este marco de referencia, este marco mental de referencia de cómo podemos pensar como un analista en políticas públicas. Entonces vamos a aprender a identificar los problemas, o sea, analizarlos con evidencia y, bueno, finalmente ser capaces de construir esta propuesta de solución a través del policy paper. Y bueno, las políticas públicas no son un conjunto de conceptos abstractos, evidentemente, sino una herramienta para responder a problemas reales de la sociedad, porque eso es lo que realmente queremos a través de las políticas públicas. Ya sé, ahorita les mencioné algunos de los problemas, pues
que existen ahorita y que son muy diferentes entre sí. Sí les mencioné la crisis hídrica, cuestiones de movilidad, de inseguridad, de salud inclusive, ¿no? Con la cuestión de la calidad del aire, por ejemplo, cuestiones de educación, etcétera, etcétera. Y bueno, si se fijan, estos problemas evidentemente no pueden ser resueltos solamente por una persona, ¿no? Una persona no puede resolver, bueno, una persona no puede resolver un problema, ¿no? Se necesita de todo un grupo, pero además una persona no puede resolver todos los problemas porque tampoco es experto, una persona no puede ser experta, absolutamente experta en todas las áreas, ¿no? Entonces, ni siquiera una empresa puede resolver uno de estos problemas solo. Por ejemplo, una empresa pues no puede garantizar que se limpie todo el aire de la ciudad, ¿no? O este tipo de cosas. Estos problemas afectan a muchas personas al mismo tiempo. Entonces, la solución a estos mismos problemas pues requiere la participación del Estado, de las instituciones y de la sociedad en general también. Y por eso existen las políticas públicas, porque las políticas públicas son el caminito o la forma en que los gobiernos organizan acciones, recursos, instituciones y decisiones para atender los problemas que afectan el interés colectivo. Y bueno, otra de las preguntas que yo traía aquí para reflexión, ¿creen que todos los problemas sociales deberían convertirse en políticas públicas? Y normalmente lo que yo pensé es que algunos de ustedes iban a decir que sí, otros que no tanto, que algunos no tanto, no pueden ser políticas públicas. A lo mejor, no lo sé, hablando de, tal vez pudieran estar divididas las opiniones en cuestión de la depresión, la soledad, la obesidad, por ejemplo, ¿no? El uso excesivo del celular, que no hay una política pública, ¿no? Evidentemente para eso. La inteligencia artificial, las mascotas abandonadas, no lo sé, todos estos temas requieren de una política pública, pues habría que ver, ¿no? Y ese habría que ver es donde justamente aparece uno de los conceptos que nosotros debemos responder, ¿no? Durante este curso, que es qué hace que un problema sea verdaderamente un problema público. Si tuviéramos que resumir todo esto en una sola idea, podríamos decir que las políticas públicas son el puente entre los problemas que vive una sociedad, ¿sí? Y las acciones que emprende el gobierno para intentar resolverlos. Entonces, yo les puse aquí como en esta tablita eh, las definiciones de política pública de estos autores que son de los principales, les digo, de la bibliografía de la clase. Entonces, no existe como una sola definición universal de las políticas públicas y esto ocurre porque cada autor observa las políticas públicas desde una perspectiva diferente. Por ejemplo, la primera, ¿sí? Nos dice, las políticas públicas son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar aquellos problemas que los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. O sea, ¿qué son las políticas públicas? Y luego después, las políticas públicas constituyen un proceso de toma de decisiones e intervención pública mediante el cual los gobiernos buscan atender asuntos de interés colectivo, integrando diversas etapas, actores e instituciones. O sea, cómo funcionan las políticas públicas. Y luego la última definición, antes de que exista una política pública, un problema debe ser reconocido, definido, incorporado a la agenda gubernamental, es decir, las políticas públicas comienzan con la construcción de los problemas públicos. Entonces, ahí ya responde la idea de cómo surge una política pública. Entonces, si lo piensan bien, estos tres autores están hablando de cosas distintas, pero que se complementan. Entonces, ¿cómo elegimos cuál es la definición correcta? Pues las tres, las tres se complementan y durante este curso nosotros vamos a trabajar con estas tres perspectivas porque vamos a construir este policy paper que les estoy comentando y para hacerlo pues necesitamos comprender cómo nace un problema muy importante, cómo se diseña una política pública, cómo se implementa y bueno, al final hay que ver cómo se evalúa, ¿no? Si está realmente, si va a dar los resultados que nosotros queremos que dé. Hasta ahora ya sabemos que las
políticas públicas existen porque hay problemas colectivos que ninguna persona, organización o empresa puede resolver por sí sola, ¿no? También vimos que diferentes autores las entienden o las definen mediante un proceso en el cual los gobiernos toman decisiones o intervienen para atender necesidades que son del interés público. Sin embargo, surge todavía una pregunta muy importante que es ¿por qué estudiamos las políticas públicas, no? Y aquí Wayne Parsons sí explica, nos dice que estudiar las políticas públicas nos hace comprender cómo y por qué los gobiernos toman decisiones, quiénes participan en ellas, perdón, y cuáles son los efectos que tienen sobre la sociedad. Es decir, no basta solamente con analizar las decisiones finales, sino también tenemos que irnos hacia atrás y comprender el proceso que origina estas políticas públicas. Y bueno, estudiar las políticas públicas nos permite explicar por qué algunos problemas logran ocupar un lugar prioritario en la agenda gubernamental, mientras que otros permanecen durante años sin recibir atención. Y bueno, las decisiones públicas rara vez dependen únicamente de criterios técnicos, también están influenciadas por factores políticos, económicos, sociales, institucionales, culturales inclusive, y por ello, bueno, comprender todo este proceso nos ayuda a este análisis, pues integral, a este análisis crítico de las acciones gubernamentales y nos permite también identificar qué elementos favorecen o limitan el éxito de las políticas públicas que nosotros que estamos creando. Y bueno, hasta este momento no hemos hablado de los problemas públicos, sí que va a ser como una de las tareas de diagnósticas que van a tener durante este semestre. Y seguramente ya saben, ¿no? Que una política pública, o sea, yo sé que ya lo han estudiado, pues no aparece de un día para otro, ¿no? Detrás de cada política existe todo este proceso que les comento. Y una de las formas más utilizadas para comprenderlo es el llamado ciclo de las políticas públicas. Sé que esto nuevamente, seguramente ya lo vieron en alguna otra materia, nada más es para recordarlo y que lo tengan aquí a la mano. Este modelo o este circulito nos ayuda a ordenar un proceso que en realidad suele ser más complejo de lo que se ve. No significa que todas las políticas públicas sigan exactamente estos pasos, sino que nos ofrece un marco de análisis para entender cómo un problema ahora sí puede transformarse, cuál es el proceso que sigue para transformarse en una acción gubernamental. Todo comienza con la identificación del problema público, aquellos problemas que logran ser reconocidos, sí, como problemas públicos, pasan a formar parte de la agenda gubernamental, donde comienza la discusión sobre la necesidad de intervención del Estado. Una vez que el problema entra en la agenda, inicia la etapa de formulación, en donde se analizan pues distintas alternativas, distintas soluciones, se comparan las opiniones, se seleccionan los instrumentos más adecuados para entender o analizar mejor el problema y luego viene la implementación, es decir, el momento en que la política se pone en marcha mediante programas, acciones, recursos y evidentemente la coordinación entre las diferentes pues instituciones o actores que se involucran en la construcción de esta política pública y finalmente está la evaluación, que consiste en analizar si la política pues tuvo los resultados esperados y qué aspectos pueden mejorarse. Inclusive dentro de este paso o dentro de este parte del ciclo, pasa algo muy importante que es que en este proceso de evaluación muchas veces se generan nuevos problemas. Entonces, luego hay que volver a analizarlos, modificar la agenda, rediseñar la política pública y por eso se habla de un proceso, o sea, de un ciclo, de un proceso continuo de aprendizaje y mejora de las políticas públicas. ¿Qué hace que un problema sea un problema público? Y aquí es donde Luis Aguilar Villanueva hace una aportación fundamental al estudio de las políticas públicas o al análisis del diseño de las políticas públicas. Y él lo que hace es invitar a reflexionar sobre una pregunta que parece sencilla, pero tiene grandes implicaciones detrás. Y es esta pregunta que hace que un problema llegue a convertirse en un problema público
Y la realidad es que las sociedades se enfrentan a una enorme cantidad de necesidades y desafíos todos los días, ¿no? O sea, los problemas que les mencioné, y estoy segura que a ustedes se les hubieran ocurrido otros también. Sin embargo, pues no se puede, los gobiernos no pueden atenderlos todos al mismo tiempo, ¿no? Nuevamente, pues sus recursos son limitados y las capacidades institucionales también lo son. Y entonces sí se vuelve necesario establecer esta prioridad en cuanto a cuáles son los problemas que tienen, que deben resolverse más rápidamente, ¿no? Un problema social se convierte en un problema público cuando deja de afectar únicamente a un individuo o a un grupo específico y comienza a tener consecuencias en el interés colectivo, ¿no? Y bueno, además, pues requiere algún tipo de intervención gubernamental, genera atención por parte de la sociedad, los medios de comunicación, las organizaciones o actores políticos y finalmente ya luego estos problemas logran incorporarse a la agenda del gobierno. Y piensen, por ejemplo, en la contaminación del aire en Monterrey. Y durante muchos años fue vista solamente como un problema ambiental más. Sin embargo, conforme ha estado aumentando la evidencia en cuanto a los efectos a la salud, ahora sí creció la atención o la presión social o la presión ciudadana y el tema comenzó a ocupar un lugar prioritario en las agendas públicas y lo mismo ha ocurrido con la escasez del agua, la violencia de género, la movilidad urbana o más recientemente con los retos que plantea la inteligencia artificial y cuestiones de ciberseguridad. Y bueno, esto nos lleva a una de las ideas más relevantes de esta clase y es que los problemas públicos no solo existen, también se construyen de manera social y políticamente, ¿no? Porque esto también juega un papel importante. Entonces, un problema llega a ser considerado como prioridad por el gobierno cuando diferentes actores logran demostrar la relevancia de este mismo problema y convencer al Estado de que se requiere esta respuesta del Estado para la resolución de los mismos. Em, el análisis de las políticas públicas busca comprender estos desafíos para diseñar, implementar y evaluar políticas públicas que sean más efectivas, más eficientes y legítimas. Cuando hablamos de políticas públicas solemos pensar casi siempre en soluciones, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la realidad demuestra que muchas políticas públicas pues no alcanzan los resultados esperados, ¿no? Y no necesariamente porque la idea original a través de la cual se originó esta política pública fuera incorrecta, sino porque la cuestión estuvo en el proceso de diseño, implementación o evaluación, que estos procesos a veces presentan este tipo de, pues, de áreas de oportunidad, ¿no? De debilidades. Entonces, las políticas públicas pueden enfrentar dificultades cuando el problema público fue definido de manera inadecuada, la implementación presentó limitaciones institucionales, organizacionales o de coordinación, y no se establecieron mecanismos de monitoreo y evaluación que permitieran medir los resultados o introducir mejoras, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Se hace la política, pero no se crean los mecanismos necesarios para su evaluación. Entonces, una política pública difícilmente podrá generar buenos resultados si el problema o sea, si desde el problema no estuvo esa definición completa al problema que a lo mejor es un problema complejo y no se definió de manera adecuada, ¿no? Entonces, es importante comprender con claridad los problemas que se están pues resolviendo, ¿no? Analizando. Mm, Muy bien. Ahora sí, ya sé que ya hablé mucho, ya este video duró mucho, ya lo sé. Les voy a explicar la actividad diagnóstica que van a tener ustedes para la próxima clase y realmente es una actividad de escribir una cuartilla máximo y nada más se las voy a dejar aquí explicada, pero ya la tienen ustedes ahí también en los documentos. Actividad diagnóstica para la próxima clase. Les puse aquí como título tentativo para su policy paper. Ustedes van a definir ese título una vez que vean los ejemplos y aquí les pongo las instrucciones.
Selección y delimitación del problema público. Y lo hice actividad diagnóstica para que ustedes tengan un poquito también de libertad en cuanto a qué problema quieren elegir, cómo lo van a delimitar y demás. Y el objetivo, pues, es identificar y delimitar un problema público de relevancia social que sirva como base para la elaboración progresiva del policy paper durante el semestre. Instrucciones con base en los conceptos revisados durante la primera sesión, que aquí están en la presentación, y en la metodología de Policy Design Lab, selecciona un problema público de tu interés que pueda ser analizado a lo largo del curso. El problema podrá abordarse desde un contexto local, estatal, nacional o internacional, como ustedes lo decidan, y deberá corresponder a un ámbito en el que la intervención del Estado sea necesaria para su atención. Esta actividad tiene como propósito validar la pertinencia, viabilidad del problema seleccionado y antes de iniciar el desarrollo del policy paper. Entonces, aquí yo les voy a pedir que primero definamos el problema antes de la siguiente sesión y luego ya en la otra sesión ya les voy explicando la teoría y luego qué es lo que sigue de este avance para el proyecto final. Ustedes van a hacer la descripción del problema, explica brevemente cuál es el problema, dónde ocurre, quiénes se ven afectados, la justificación, explica por qué consideras que se trata de un problema público. Puedes apoyarte en datos, noticias, estadísticas, informes, documentos oficiales. Si tienen alguna duda con esto, por favor, mándenme un mensajito y yo los puedo apoyar ahí con la investigación de estos datos. Contexto, describe brevemente el contexto social, económico, ambiental, político e institucional, según corresponda al problema. Evidentemente, esto va a variar. ¿Quiénes son los actores involucrados? Identifica algunos actores relevantes como el gobierno, la ciudadanía, las empresas, las organizaciones civiles, las instituciones académicas, los organismos internacionales, etcétera. Y formula una pregunta que guiará el desarrollo de tu policy paper. Por ejemplo, ¿cómo puede el gobierno de Nuevo León, este es un ejemplo, ¿no? Reducir la contaminación atmosférica mediante instrumentos de política pública basados en evidencia? O sea, tengan sí una pregunta, como una pregunta de investigación, por así decirlo. Y bueno, las especificaciones, extensión, perdón, máxima, una cuartilla, Arial 12, 1.5, pueden ser Calibri, Arial, la verdad me da igual, Times New Roman, los márgenes normales, eso sí, todas las fuentes que ustedes vayan a poner, por favor, que sean en formato APA, el más actualizado, y entréguenlo en Word, me lo pueden mandar por Teams, sí, por mensaje privado o directamente lo pueden poner ahí en el chat general sin ningún problema. Acuérdense que esta es una actividad diagnóstica. Antes de elegir tu problema, pregúntate, ¿es realmente un problema público o solamente un problema social? ¿Existe evidencia suficiente para analizarlo? ¿Puede intervenir el gobierno para atenderlo? ¿Quiénes son los principales actores involucrados? ¿Y qué pasaría si el gobierno no actuara? Y bueno, aquí yo les pongo algunas áreas prioritarias a elegir. No tienen que ser estas realmente, pero bueno, aquí les dejo estos ejemplos por si ustedes quieren tomarlos. Algunos de ellos, desarrollo social y combate a la pobreza, educación, salud pública, seguridad ciudadana, medio ambiente y cambio climático, agua, movilidad urbana, desarrollo económico, innovación y transformación digital, energía, igualdad de género, derechos humanos, gobierno abierto y transparencia, migración, desarrollo urbano, inteligencia artificial y regulación pública y gobernanza e innovación pública. Ustedes pueden elegir otro, pero yo les propongo estos. Esas son solo algunas recomendaciones generales que las voy a dejar aquí para que ustedes las lean y las tomen en cuenta, perdón. Y ya por último, ya hablé mucho, una disculpa. Y ya por último, pues bueno, si tienen dudas o preguntas del tema, de la evidencia, de cómo vamos a llevar la materia, etcétera, con mucho gusto. Ya saben que estoy a sus órdenes por mensajes y aquí en la plataforma, sí, si quieren escribirme un correo también. Pero bueno, aquí estoy a sus órdenes con mucho gusto. También aquí en las diapositivas, en cada tema les voy a dejar la bibliografía, la básica y la complementaria. Les digo que yo siempre tengo por aquí un video de TED, no sé si se ve mi cursor, pero ahí está el video de TED al final. Y bueno, algunos recursos complementarios para el policy paper, que ahí también vienen en la presentación, pero todo esto viene también en la lista de bibliografía que les dije que estaba en el link de Drive. Pero bueno, mucho gusto.
Nuevamente, mi nombre es Paulina Jiménez. Estoy a sus órdenes para lo que necesiten, si tienen alguna duda, si quieren repasar algo, como quiera, yo les voy a estar dejando todo el material y les voy a estar dejando estas clases por aquí grabadas para que ustedes las tengan y las puedan estar escuchando cuando lo crean pertinente. Mucho gusto y muchas gracias por su atención. Que tengan buena tarde. Hasta luego.